Muy buenos días, estimados oyentes de FM Radio Esperanza. Estamos nuevamente aquí con Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Queremos volver a enfatizar que el compromiso de nuestra iglesia, como también de nuestra audición radial, es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy continuaremos exponiendo en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar el maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos delineando las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios y que nuestro Señor lo presenta en las bienaventuranzas. Así que los invitamos ahora mismo, estimado oyente, a tomar su Biblia, sentarse en familia y escuchar con suma atención lo que Dios tiene para decirle y que sin duda alguna será de gran bendición. Mientras se dispone a escuchar, pondremos al aire una melodía cristiana y tras ella la exposición de la palabra de Dios. Tiempo de gracia.
santo nombre. Seguimos avanzando, estimado oyente, en la examinación de este maravilloso Sermón del Monte. Sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo casi al inicio de su ministerio terrenal. Estamos aún en el primer punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir y que hemos dado en llamar la esencia del cristiano.
donde nuestro Señor está presentando de manera magistral, a través de las bienaventuranzas, cuáles son las características que identifican a aquellos que son sus hijos, los verdaderos cristianos. Así que los invito a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 5 de Mateo y demos lectura una vez más a los versículos que van del 3 al 12. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, donde leemos: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Resulta realmente admirable contemplar la magnífica secuencia que nuestro Señor está imprimiendo en su sermón. Cada característica que detalla cada bienaventuranza está perfectamente ubicada, está donde tiene que estar. Note que sólo aquellos a quienes la gracia divina permite ver su real condición, es decir, su estado de bancarrota espiritual delante de Dios a causa de su pecado, al punto que se ve como realmente es, un pobre en espíritu, el tal no sólo ahora es capaz de ver su propio pecado y las consecuencias del mismo, sino que mira también a su alrededor y de pronto cae en cuenta de las tremendas consecuencias del pecado también en sus semejantes, lo que lo lleva a un genuino lamento que llenan sus ojos de lágrimas. El tal se ve despojado de toda soberbia y altivez y desea con desesperación, con una verdadera hambre y sed, ser revestido con la justicia de Cristo. Es a estos y solamente a estos que el glorioso Cristo declara completamente felices, perfectamente dichosos, es decir, bienaventurados, y los hace poseedores del reino de los cielos. Les asegura completa consolación, los hace coherederos con Cristo y les otorga la perfecta justicia de Cristo que satisface por completo las demandas del justo Dios. Son sólo estos los que están preparados para la siguiente característica que el sublime Maestro está por presentar en la siguiente bienaventuranza, y que la podemos leer en el versículo 7. Fíjese, lea conmigo. Allí dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Notable, ¿verdad? Volvemos a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza, tal como podemos apreciar, representa un paso más en esta magnífica secuencia que el gran Maestro está presentando. Y decimos que es un paso más porque de alguna manera abre un abanico. Fíjese que las anteriores se refieren al cristiano en función de su necesidad. Y esta apunta además a su disposición de dar.
Bienaventurados los misericordiosos es una afirmación penetrante. Define lo que nuestro Señor va a enfatizar a lo largo de todo su sermón: la esencia genuina del cristiano, es decir, lo que realmente se es, sin dobleces, sin hipocresías. La hipocresía es algo que Cristo abomina y por tal motivo presenta las características de los suyos en función de su misma esencia, de lo que realmente son. Existían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo quienes actuaban como piadosos, pero en realidad no lo eran, a los cuales Cristo encaró y los llamó sin medias tintas sepulcros blanqueados. Y para que no les queden dudas de lo que quiso decirles, les clarificó aún más, diciéndoles que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de inmundicias, tal como lo podemos leer allí en Mateo 23-27. Pero no hay que pararnos a lo lejos y mirar con desdén a aquellos hombres. Solo basta mirar alrededor nuestro y vamos a darnos cuenta que los hijos de aquellos están también entre nosotros. Son los que se muestran como cristianos, se visten con ropas dominicales y asisten a los cultos los días domingos. Pero fíjese que el resto de la semana dan rienda suelta a sus actos pecaminosos. También a ellos les cabe este calificativo de sepulcros blanqueados que nuestro Señor manifestara en aquellos tiempos. Vamos viendo entonces hacia dónde apunta el sermón de nuestro glorioso Señor. El gran tema del sermón, estimado oyente, es el siguiente: importa lo que realmente eres, no lo que quieres aparentar ser. Este es el tema del sermón. Por tal motivo nuestro Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, y no bienaventurados los que se muestran como misericordiosos. Hay una gran diferencia. Es la diferencia entre ser y aparentar ser. Es una cuestión de esencia. Nuestro glorioso Señor abomina las apariencias. Dicho esto, pasemos a analizar lo que el sublime Maestro quiere significar al mencionar esta característica. Si bien la misericordia está directamente relacionada con la gracia, las Santas Escrituras nos permiten hacer una diferenciación. Fíjese que la gracia tiene relación directa con el hombre caído en el pecado, y la misericordia tiene relación directa con el hombre sufriendo las causas del pecado, es decir, con la miseria del hombre. De tal manera que la misericordia trae consigo un sentimiento de compasión, un deseo de aliviar el estado de miseria y desdicha. Tal es la característica de esta bienaventuranza. El genuino cristiano mira las consecuencias del pecado en sus semejantes y se compadece por tal situación. Se compadece por la miseria. Es misericordioso. No debemos perder de vista que tal característica, al igual que cada una de las que está presentando el glorioso Maestro, solo es posible tenerla si Dios por gracia la conceda. Nadie en su estado natural de pecado puede ser misericordioso. Note que en la mayoría de las cartas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, dice en su salutación inicial: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer en Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Efesios 1.2, etc. Pero resulta muy sugerente que Pablo en las epístolas pastorales, es decir, las dos a Timoteo y la de Tito, el Espíritu le lleva a agregar un término más. Allí saluda diciendo: gracia
misericordia y paz, tal como lo leemos en 1 Timoteo 1.2, en 2 Timoteo también 1.2 y en Tito 1.4, resaltando así el Espíritu Santo a la misericordia como otra de las características propias de los genuinos cristianos que es necesario ser ejercida, y muy especialmente por aquellos que han sido designados por Dios para apacentar su grey, la que Él compró con su propia sangre. El gran ejemplo de cómo ejercer esta característica la dio el propio Cristo durante su ministerio terrenal. La misericordia era parte misma de su esencia. Él no realizaba actos misericordiosos para mostrarse como tal, sino que la misericordia que Él ejercía era el fiel reflejo de su misma esencia. Cristo es misericordioso. Citemos el caso, por ejemplo, donde Cristo se compadece de la mujer adúltera. Este caso está relatado en Juan capítulo 8. Vamos allí, Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Leamos el relato tal cual está en las Santas Escrituras. Dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Acá las Escrituras nos presentan un contraste claro entre la misericordia y la falta de misericordia, entre lo que realmente se es y lo que se quiere aparentar ser. Los que trajeron a Jesús, a la mujer adúltera, eran tan pecadores como ella. La diferencia estaba en que los tales eran unos profesionales de la hipocresía. Disfrazaban sus propias inmundicias bajo un manto de falsa religiosidad. Fíjese que estaban dispuestos a lapidar a la mujer con el solo fin de hacer trastabillar a Jesús. No era su fin hacer cumplir la ley de Moisés, su fin era tentar a Jesús. La misericordia era para ellos algo completamente ajeno. Bastó que Cristo se pusiera de pie y, mirándoles a los ojos con esa mirada justa y examinadora, les dijera con divina autoridad: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si bien la conciencia de aquellos hombres fue acusada por el Cristo de Dios, su corazón estaba tan endurecido que prefirieron retirarse antes que arrepentirse de sus pecados. Cuando solo quedó la mujer, el misericordioso Salvador volvió a enderezarse, volvió a ponerse de pie y fijó sus ojos, esta vez en la mujer. Pero ya no eran ojos llenos de santa ira hacia hipócritas empedernidos, sino ojos llenos de misericordia
ante las consecuencias del pecado en aquella mujer adúltera, y soberanamente la liberó de la condenación. Con este hecho, nuestro glorioso Señor no sólo mostró la esencia de su misericordia, sino que también dejó claro que la misericordia no significa tolerancia al pecado. Su último mandato a la mujer, luego de perdonarla, fue: vete y no peques más. Es un caso realmente significativo. Pero también podríamos mencionar el caso del hombre lleno de lepra que relata Marcos en su Evangelio. Allí en el capítulo 1, vaya conmigo, fíjese, capítulo 1 de Marcos, versículos 40 al 42, es un relato breve y rico en significado. Leamos. Dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Notable relato. Es digno de notar que este no era un leproso con una lepra circunstancial o con una erupción en su piel con vistas a ser sanado. No era una lepra benigna. Fíjese que en el relato paralelo de Lucas, allí en Lucas 5, del 12 al 14, Lucas, con su mirada de médico, nos dice que este hombre estaba lleno de lepra. Es decir, la lepra había avanzado de tal manera que todo su cuerpo, de pies a cabeza, estaba lleno de lepra, por lo que no es difícil concluir que se trataba de una lepra maligna. El hecho de que Cristo tuvo misericordia de él no sólo se dio por ver la magnitud a la que la lepra había llevado a este pobre hombre, sino porque Cristo veía representado en él las tristes y lamentables consecuencias del pecado en el hombre. No olvidemos que la lepra, según manifiesta la palabra de Dios en Isaías 1, allí en los versículos 4 al 6, es una figura palpable del pecado y sus graves consecuencias. Este pobre y desdichado leproso del relato de Marcos representaba la triste situación de ostracismo y marginación a la que lleva el pecado delante del santo Dios. Fíjese que nadie, ni siquiera sus seres queridos, querían a este hombre cerca, ni siquiera querían tocarlo. Pero cuando este pobre hombre vio a Cristo, no dudó en hincar, en clavar su leprosa y lastimada rodilla al suelo e implorar misericordia a quien es por esencia misericordioso. Este hombre era tan consciente de quién era él, un pobre y moribundo leproso, y quién era Cristo, el único que podía curarlo. Y fíjese que no exigió nada, sino que su petición fue: si quieres, puedes limpiarme, reconociendo así la absoluta soberanía de Cristo. Apeló no al poder de Cristo, ya que sabía que sin duda podía hacerlo. El poder lo tenía Cristo, sino más bien él apeló a la soberana voluntad de Cristo. Si quieres, dijo él, si quieres puedes limpiarme. Y cuando alguien acude así a Cristo, completa y totalmente postrado y humillado delante de él, reconociendo la podredumbre y hediondez de su propio pecado, y el absoluto señorío, la absoluta soberanía de Cristo, sin duda alguna, recibe misericordia. Tal es el gen, tal es la naturaleza de la misericordia que Dios implanta en los suyos. Sólo los que han recibido este tipo de misericordia divina reflejan
cualquiera sean las circunstancias, esta característica tan identificativa del verdadero renacido. Sólo así podemos entender la actitud de Esteban, relatada allí en Hechos capítulo 7, quien en su martirio no veía las piedras que lapidaban su cuerpo, sino que veía los rostros duros y furiosos de sus verdugos que crujían los dientes contra él. Esteban veía allí la muestra de la miseria en la que el pecado los había hundido, y lleno de genuina misericordia, pedía a Dios que no les tome en cuenta ese pecado. En el umbral mismo de su último suspiro, él clamaba por el perdón de aquellos que lo estaban lapidando. ¿No le parece, estimado oyente, no le parece mentira que pretendan llamarse cristianos quienes, ante una simple ofensa, levantan un muro infranqueable delante de quien llaman hermano? ¿Qué diferencia con Esteban? Esteban era realmente, en esencia, misericordioso. Cuán solemne es el relato de la parábola de los dos consiervos que nuestro Señor relata en Mateo capítulo 18, allí en los versículos 24 al 35, donde un rey, movido a misericordia y ante el ruego de un siervo, perdona una gran deuda que éste tenía con él. Pero fíjese que este siervo, a su vez, minimizando y sin tener en cuenta la misericordia recibida, no perdona a un consiervo suyo, un igual a él, una pequeña deuda que tenía con él, y lo envía a la cárcel. Pero cuando el rey se entera de esta situación, manda a llamarle y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta parábola, si usted la lee, termina con la condena implacable, que el rey infringió a este siervo malvado que recibió misericordia, pero que a su vez no supo dar misericordia. Pero lo realmente impactante y estremecedor es la aplicación que Cristo hace de esta parábola. Preste mucha atención a lo que Cristo dice en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que Cristo está dejando sentado aquí es el hecho de que quienes no son misericordiosos sencillamente no le pertenecen, no tienen sus genes. El hecho no pasa por si Dios puede perdonar nuestros pecados, sino si verdaderamente hemos experimentado tal perdón. Quien ha experimentado el perdón de Dios, inevitablemente es revestido de misericordia, pues considera que cualquier ofensa comparada a la ofensa a la santidad de Dios, de la cual fue perdonado, es infinitamente menor a cualquier ofensa que alguien le puede infringir. En consecuencia, su nueva esencia le hace ser, en esencia, misericordioso. Y es aquí donde debemos detenernos y reflexionar profundamente, mirarnos en este espejo que nos muestra esta bienaventuranza para determinar a la luz de lo que el sublime Maestro está enseñando y considerar si esta característica es parte o no de nuestra esencia. Si esto es así, sin duda alguna, la forma de mirar a las personas ha cambiado radicalmente en nosotros. Cuando fuimos alcanzados por la misericordia de Cristo y revestidos con la misma,
nuestra forma de mirar a nuestros semejantes cambia. Ya no vemos a las personas como antes las mirábamos. Ahora las vemos como víctimas, esclavizados por el pecado, sometidos por el maligno y completamente enredados en el sistema engañoso de este mundo. Ya no las veremos solamente como personas que nos desagradan, sino como personas dignas de compadecer, como seres que están en la misma condición que antes estábamos nosotros y donde sin duda alguna estaríamos aún si no fuera por la gracia de Dios. Tal era la mirada de Cristo cuando pendía en aquel madero de maldición. El justo e inocente Hijo de Dios, en quien no había pecado, crucificado por hombres pecadores como si fuese el más vil de los pecadores, siendo sometido a las torturas físicas más crueles que podamos imaginar. Pero, ¿cómo miraba a quienes injustamente lo acusaron e instigaron a que sea crucificado? ¿O cómo miraba a quienes lo tomaron y literalmente lo traspasaron con aquellos clavos y lo colgaron en aquella cruz? Si bien sabemos por las Escrituras que estos hombres no hacían sino cumplir con los eternos decretos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ello no justifica el pecado de quienes estaban cometiendo semejantes atrocidades contra el Santo Hijo de Dios. Pero ¿él qué decía? ¿Él qué manifestaba allí colgado en la cruz? Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él los miraba con ojos misericordiosos, como instrumentos en manos del maligno y dignos de compasión, aún padeciendo a manos de ellos. Es la misma mirada que tenía Esteban, como ya hemos visto, cuando era lapidado, y es la misma mirada que tiene todo aquel que por gracia ha sido redimido. La pregunta entonces ¿es la mirada que yo poseo y me distingue como verdadero Hijo de Dios? ¿Poseo el gen de la misericordia de Cristo aun cuando soy despreciado, marginado y me muestran rostros duros y llenos de ira contra mí? ¿Los considero dignos de compasión y pido a Dios perdón hacia los tales? Fíjese que las respuestas a estas preguntas determinan si mi cristianismo es auténtico o es una farsa. Pero como cada una de las bienaventuranzas que está presentando el Divino Maestro, esta también trae consigo una bendición incomparable. Oigamos lo que está diciendo el bendito Maestro. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Si bien cada genuino redimido, a quien la gracia divina le permitió verse tal cual es, un pecador sin mérito alguno delante de Dios y que sólo puede lamentarse ante tal situación, y por lo tanto adquiere un concepto de sí mismo realmente bajo y que sólo desea desesperadamente ser revestido con la justicia de Cristo, y dada esta situación Dios se compadece de él y le otorga su infinita y sin igual misericordia, perdonándole todos sus pecados y haciéndolo una nueva criatura. Si bien esto es una realidad en cada verdadero creyente, y no obstante haber recibido por gracia el incomparable don de la misericordia, el que ha sido perdonado, sin duda alguna, sigue y seguirá necesitando de la abundante misericordia de Dios. Entonces, cuando Cristo está detallando esta bendición
ellos alcanzarán misericordia, no está haciendo sino señalar a la misericordia de Dios como una abundante e interminable fuente donde siempre el auténtico creyente puede recurrir y hallar descanso. Esto representa una gran bendición, pues desde el mismo momento que Dios, en el ejercicio pleno de su soberanía, otorga salvación y vida eterna a los suyos, los tales siempre necesitarán acudir a Él para seguir alcanzando misericordia, ya que durante su peregrinaje por este mundo, sin duda alguna, muchas veces tropezarán y pecarán contra su Dios. Pero ante esta triste situación, los tales se encuentran en Jesucristo, el justo, un intermediario eficaz, un abogado que defiende con éxito su causa delante de Dios, pues él mismo expió todos los pecados de quienes redimió. Las Escrituras garantizan de manera terminante esta gran bendición. Notemos lo que Juan dice en su primera carta. Allí en el capítulo 2, versículo 1, él dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta provisión de constante misericordia humilla al genuino creyente. Lejos de considerar esto como algo permisivo para seguir pecando, lo considera como una muestra más del incomparable amor de Cristo. Fíjese que quien por gracia ha sido salvado no desea pecar contra su Dios. Le duele terriblemente ofender a quien lo bendijo con su perdón y misericordia. Pero cuando su humana debilidad lo hace trastabillar y pecar, encuentra en Cristo una abundante fuente de constante misericordia y perdón. ¿Puede existir una bendición superior a esta? Pero tal fuente de inagotable misericordia no se agota nunca. No está limitado a este mundo, sino que tiene alcances eternos. Es por demás significativa la afirmación que Pablo hace en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16 al 18. Lea conmigo. 2 Timoteo 1, versículo 16 al 18 dice así: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Aquí el apóstol le está hablando de Onesíforo, un genuino y misericordioso creyente, quien se identificó con Pablo incluso en sus más difíciles momentos, y no se avergonzó de sus cadenas. Pablo rogaba para que Onesíforo halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Pablo aquí está orando por la salvación de Onesíforo? De ninguna manera, él ya era salvo. Pero existe una cita que cada creyente tiene con su Señor en un día señalado por él, y que las Escrituras llaman el tribunal de Cristo, donde la obra de cada creyente será evaluada por su Señor y será probada por el fuego. ¿Cuántas imperfecciones serán reveladas ese día en cada redimido? Pero una vez más, la inagotable misericordia de Dios acompañará a quien por gracia ha sido redimido. Esto hace del misericordioso un auténtico bienaventurado.
alguien realmente feliz, perfectamente dichoso. Y aquí debemos hacer un alto, estimado oyente. Te toca a ti y a mí mirarnos en este espejo. ¿Sientes realmente que la misericordia es una de las características que adornan tu ser, que te distinguen como verdadero cristiano? ¿Puedes mirar a quienes te ofenden como víctimas en poder del maligno y lejos de pagar con la misma moneda te compadeces y oras a Dios por ellos pidiendo perdón y misericordia para los tales? ¿Existe alguna raíz de amargura contra alguien con o sin razón, la cual no puedes extirpar? Si esto es así, estimado oyente, no has sido alcanzado con la misericordia de Cristo. No importa qué concepto tengas de ti mismo, no importa nuestra opinión o la opinión de nuestros semejantes, importa lo que Cristo está señalando aquí, importa lo que Cristo enseña, lo que Cristo determina. Aquellos que han sido alcanzados con la misericordia de Cristo, Dios los reviste también de misericordioso y los hace misericordiosos. Esa es la realidad. Humíllate, estimado oyente, delante de Dios. Reconoce tu pecado y pídele que en su gracia y en su soberana voluntad te conceda el inapreciable don de su misericordia. Es nuestra oración. Es nuestra oración que Dios prospere su palabra en tu corazón. Que así sea. Amén.
estar unido a Él, no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida es escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. La palabra de Dios es clara, estimado oyente. No importa lo que usted opine de sí mismo, ni lo que opinen sus semejantes. Lo que realmente tiene valor es lo que Dios manifiesta. Si usted se mira en el espejo de la palabra de Dios y su esencia responde a lo que Cristo está manifestando en las bienaventuranzas, sin duda alguna es usted un hijo de Dios. Caso contrario, pida a Dios que en su gracia le conceda el poder mirarse a sí mismo tal cual es y descubrir que es un perdido pecador al que solo la misericordia de Dios puede salvar. Arrepiéntase de sus pecados y clame a Dios por misericordia y perdón. Recuerde que al que se acerca a Dios contrito y humillado, Él no rechazará jamás. Llegamos así al fin de nuestro programa, estimado oyente. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, en el 91.3 del dial. Continuaremos estudiando a la luz de las Escrituras esta admirable prédica de nuestro Señor Jesucristo, que la conocemos como el Sermón del Monte. Por otra parte, queremos invitarle cordialmente a asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta.
Nos agradará contar con vuestra presencia. Queremos decirle que no levantamos ofrenda. No deseamos ningún beneficio económico de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir las verdades bíblicas en un ambiente de sana camaradería cristiana. Ahora nos despedimos. Le dejamos los medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45. También le invitamos a visitar nuestro Facebook, al cual puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí, en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.